y me da mucho gusto saludar en la vía telefónica al doctor Jorge Moreno Collado, un muy destacado constitucionalista, maestro de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex diputado federal, ex oficial mayor del Senado, ex consejero de la Judicatura Federal y un muy destacado abogado, y me da mucho gusto saludarlo con motivo de la elección de la nueva titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Enrique, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bueno, he platicado en muchas ocasiones con el doctor Moreno Collado sobre distintos temas, pues para que nos ayude a entender cómo son los procesos. Doctor, usted fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, miembro del Poder Judicial. ¿Cómo mira usted, en su calidad de abogado, de maestro, la llegada de una mujer a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, creo que es un momento muy oportuno, histórica y sociológicamente, para nuestro país, el que una mujer tan distinguida y tan destacada como Norma Piña presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura Federal. Porque no solamente su experiencia, su conocimiento y sabiduría en materia jurídica van a ser exponentes que beneficiarán al Poder Judicial, sino también su sensibilidad como mujer en una sociedad como la nuestra, que tiene que incursionar todavía de una manera muy, muy acuciosa y muy decidida en favor de la igualdad de las mujeres, en favor de la equidad de género, en favor de la reflexión cotidiana que debe hacerse de la contribución que las mujeres hacen y tienen que seguir haciendo a favor del desarrollo nacional y del mejoramiento de la vida cotidiana y de la vida pública de nuestro país. Por esa razón yo me congratulo de que una distinguida jurista como Norma Piña, profesora egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde yo también imparto clases, y además profesora en la misma institución, ocupe ahora este cargo que para nuestro sistema jurídico, para nuestra cultura jurídica y para nuestro país es muy promisorio. Le tocó, don Jorge, y se lo pregunto porque sé que empezó a dar usted clases pues a los 24 años, creo, en la universidad. ¿Le tocó alguna vez compartir el aula con la ahora ministra? Pues obviamente en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de interconectarnos con las materias jurídicas, por supuesto, pero no fue mi alumna, sino que nos llegamos a conocer en el ámbito mismo de la vida universitaria y desde luego en el ámbito de la vida jurisdiccional, en tanto que ella como magistrada y luego ministra y yo como consejero de la Judicatura tuvimos diversos encuentros, digamos, para compartiendo algunas de las responsabilidades del Poder Judicial. Don Jorge, perdóneme. Sí. Lo escucho. No, adelante, sí. Muchas gracias. Sí. Dígame algo, don Jorge. Tengo yo la impresión, y lo comentaba yo aquí, que fue una decisión complicada, difícil, por la coyuntura y por las circunstancias, don Jorge. Y hablo pues de el tema, pues de que se había hablado mucho que pudiera ser otra mujer la que, pues, y me refiero a la ministra Yasmín Esquivel, de quien se habla de una cercanía con el presidente, tal, que ella pudiera ocupar este cargo, y creo que hubiera sido un momento complicado para la Suprema Corte, porque sin que se haya aprobado nada, pues digamos que ha habido una circunstancia mediática muy complicada en lo que era la candidatura de esta ministra a presidir la Suprema Corte, don Jorge. Bueno, en efecto, siempre en los órganos colegiados existen
diversas acciones y reacciones frente al comportamiento de los integrantes que van entre ellos mismos a seleccionar a quien los conduzca, a quienes los dirija. Hay que tomar en consideración algo, Enrique, y me parece que para tu público también debe ser importante, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial, pero no es todo el Poder Judicial. El Poder Judicial está integrado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, los plenos regionales que reúnen a los magistrados, pero también todos los magistrados y todos los jueces del distrito de los distintos circuitos del país. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad de diferencias en la cultura. Desafortunadamente, en esta ocasión se presentó esta circunstancia difícil para la propia Suprema Corte de Justicia, difícil para la cultura jurídica del país, en tanto que se involucró a una magistrada, una ministra, en un hecho que todavía tiene que ser analizado y resuelto por las instancias especiales, por las instancias competentes de la propia universidad, que tiene que emitir un veredicto en relación con el tema de la del posible plagio de una tesis y las demás instancias que puedan ocurrir. Lo importante, yo creo que en este momento, es de que se tomó la decisión de que fuera una mujer la que dirigiera la Corte por primera vez en la historia de nuestro país, sí. En la historia institucional y constitucional de México, en una Corte que proviene desde el siglo XIX y que hasta hoy tiene la presencia ya de la dirigencia de una mujer. La Corte tiene que demostrar ahora que es capaz de mantener la independencia del Poder Judicial, y que esa independencia del Poder Judicial debe ser frente a los otros poderes, pero también y particularmente frente a los poderes fácticos, que no se doblegue ante la fuerza de la economía, o la fuerza de la política, o la fuerza de la amenaza. Claro. La Corte tiene que ser un ejemplo de rectitud para los ciudadanos y para los propios jueces que la integran. Yo he estado leyendo en este momento, en estos últimos días, las exposiciones, los proyectos, programas o líneas de trabajo que han presentado quienes estuvieron aspirando a la presidencia de la Corte, y me he detenido en estos últimos momentos en releer lo que propone Norma Piña para conducir a la Corte en estos próximos 4 años que le tocarán presidir. Ella tendrá como primer punto de su arranque institucional como presidenta tomar decisiones junto con sus pares para que se preserve la independencia del Poder Judicial. Ella será una conductora. Ella no es una presidenta del Poder Judicial. Es solo la conductora y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Tendrá que tener el consejo, el apoyo, el acompañamiento, no solo de los ministros, de sus pares, de donde ella será una primus inter pares, que es decir, una primera entre sus iguales,
sino que también deberá de tener el acompañamiento de los demás magistrados, de los demás jueces, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de todos los integrantes del poder judicial, y tener, por lo tanto, contacto con los poderes judiciales de los estados, que de hecho institucionalmente existe a través de distintos juicios, particularmente en materia de juicio de amparo, y tener también contacto con las instancias internacionales, porque en este tiempo la materia de los derechos humanos y la defensa fundamental de los derechos humanos es primordial, es fundamental, es de primera magnitud en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales, y en los que la Corte tiene que privilegiar su papel como tribunal constitucional frente a todos los poderes judiciales de los estados y frente a las instancias también internacionales. Pues... Norma Piña propone en diversas partes de su texto de proyecto de programa en esta materia, privilegiar el tema de la independencia judicial al servicio de la sociedad. Este énfasis que pone en esa materia me parece que será muy importante para los próximos años, a efecto de que nuestro Tribunal Supremo efectivamente mantenga el equilibrio en un régimen de separación de poderes, que desde luego tiene que cumplir con la otra atribución, que es la colaboración entre los poderes. Ella dice en una parte de su texto que la pérdida de la independencia judicial no solo afecta a los integrantes de la judicatura, sino que repercute en el equilibrio de los poderes, al vulnerar las libertades y los derechos humanos de las personas, porque asegura que la independencia judicial constituye la principal garantía de imparcialidad de la judicatura en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, todos los temas que tienen que ver con esta función básica del Poder Judicial son importantes no solo para el Poder Judicial, sino para la sociedad mexicana. El mantener la independencia del Poder Judicial, que no se someta a ninguno de los otros poderes. Claro. Yo creo que... Por lo tanto, cualquier desviación que haya o haya habido, que seguirán existiendo desafortunadamente en una compleja institución como es el Poder Judicial, tendrán que ir siendo paliados, resueltos por una Suprema Corte fuerte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia además preside el Consejo de la Judicatura Federal. Hay voces en la parte también legislativa que señalan que es oportuno revisar si debe mantenerse al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Judicatura. Si el carácter de tribunal constitucional que tiene la Corte no debe de ser distraído con la responsabilidad de manejar un poder judicial que está integrado por más de 50,000 miembros, entre, por supuesto, cientos y miles de juzgadores, pero también de personal en todo el país, y que manejan un alto presupuesto. Por lo tanto, las distracciones son muchas también. Yo no me estoy afiliando en este momento a una separación. Sí. No estoy diciendo que deba hacerse ahorita, pero que sí que debe analizarse como una posibilidad. Evitar que el tratamiento de las cuestiones estrictamente administrativas de conducción del Poder Judicial no sean un óbice para que cumpla la Corte el papel primordial de tribunal constitucional, de resguardo de la Constitución y por lo tanto de resguardo de los derechos humanos de los mexicanos. Doctor, pues ahí está. Tiene que verse como
conducir adecuadamente estas dos grandes áreas de la vida institucional jurisdiccional de México. Pues Norma Piña propone cosas interesantes, muy, muy interesantes en su proyecto. Creo que es conveniente que se le acompañe en esta propuesta, en esta proyección que quiere hacer del Poder Judicial, y el Poder Judicial pues debe de rescatar su papel de ser una institución ejemplar en materia de rectitud, en materia de legalidad, en materia de constitucionalidad, en materia de moralidad, en materia pues de acciones paradigmáticas, ejemplares para todos los mexicanos. Pues ahí está esta opinión de un constitucionalista, a quien yo le agradezco como siempre que nos tome la llamada y nos ayude a entender estos temas. Doctor Moreno Collado, mil gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Enrique. Le mando un abrazo. Saludarte, desearte a ti, a tu auditorio, a tus compañeros, un magnífico año 2023. Igualmente para usted, doctor. Muchas gracias.